Hoy les voy a enseñar a hacer estos deliciosos pancakes de chocolate con más chispas de chocolate. Es una receta que se prepara en menos de 5 minutos, de verdad es súper fácil, no se lo van a creer, pero si no han visto nuestra receta de pancakes esponjositos, se las dejo aquí a la derecha y en la descripción para que la vean. No perdamos más tiempo y ahora vamos con la receta. Esta receta es muy fácil y rápida. Y vamos a empezar añadiendo en un bowl que esté limpio un huevo, un cuarto de taza de azúcar, media taza de leche, pueden usar la leche de su preferencia, ya sea leche de soya, leche de vaca, una cucharada y media de aceite vegetal. No olvides que la lista de ingredientes siempre te la dejamos al final del video y en la descripción. Y no olvides darle me gusta a este video y comentar qué tal te ha parecido nuestra receta. Nos encanta leer sus comentarios. Y como es importante para todas las recetas dulces, una pizquita de sal. Lo batimos con la ayuda de una varilla. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora. Es gratis y así no te perderás cada vez que subimos una nueva receta. Ya que esté todo bien mezclado, vamos a añadir una taza de harina de trigo o la harina de su preferencia. Para que queden muy esponjositos, vamos a añadir también una cucharadita de polvo para hornear. Y este paso es opcional, pero a mí me gusta que los pancakes sean de chocolate. Así que voy a añadir un poco de cacao en polvo. Si no tienen cacao en polvo, pueden usar colacao o chocolate en polvo para hacer leche de sabor. Lo que pasa es que ese ya tiene azúcar, así que a lo mejor podrían añadir menos azúcar en la receta. Yo no lo mido, aproximadamente va a ser una cucharada. Una vez que lo tengamos, vamos a mezclarlo bien. Y si tienes tiempo, puedes hervir la harina, incluso puedes batir las claras del huevo y así va a quedar todavía más esponjoso. Pero como les digo, esta receta es para hacerla en 5 minutos y tener el desayuno hecho en un momento. Lo mezclamos hasta que veamos que no hay grumos. Si queremos que sea más oscura la mezcla, podemos añadir más cacao en polvo, pero a mí me parece bien así. Así que ya solo nos tendríamos que ir a una sartén con un poco de aceite a temperatura baja-media, ya que no queremos que se quemen. Y ya podemos preparar nuestros pancakes. Y bueno, ya estamos aquí con nuestro sartén, que tiene un poquito de aceite. Esta sartén es antiadherente, así que no es necesario, pero siempre es mejor prevenir. Recuerden que la temperatura está a un nivel bajo porque no queremos que se quemen nuestros pancakes y sobre todo si le añadimos cacao en polvo porque tiende a quemarse. Añadimos un poco de nuestra mezcla en el centro. Y este paso es opcional, pero a mí me gusta mucho añadirle chispitas de chocolate por encima. Este es chocolate blanco, que creo que contrasta muy bien el color, pero pueden añadirle chocolate oscuro. Incluso pueden agregarle trocitos de alguna de sus galletas favoritas. Les digo, es opcional. Vamos a esperar a que se formen burbujitas en la superficie. Vemos que ya se han formado las burbujas. Revisamos por abajo. Todavía le falta un poco de color. De hecho, le voy a subir un poquito el fuego, pero no mucho porque un poquito se va muy lejos. Si alcanzan a ver, todavía se ve un poquito blanco, pero esto en cuestión de 5 segundos ya se puede voltear. También vamos a darnos cuenta que va a ser mucho más fácil levantarlo. Se va a ver medio cocinado de arriba. Y le damos la vuelta. De este lado ya se va a hacer más rápido. Y si tienen una plancha o una sartén más grande, pueden hacer 2 o 3 al mismo tiempo. De esta receta salen aproximadamente 6 pancakes de este tamaño. Pero bueno, pueden hacer el doble de la receta. Hacerlos más chicos o hacerlos más grandes. Si los hacen más grandes, se ahorran un poco de tiempo. Como ven, el chocolate se empieza a derretir. Después de unos 40 segundos ya está listo. Y lo vamos a pasar a un plato. Volvemos a expandir un poco el aceite en nuestra sartén. Y vamos por el siguiente. A mí me gusta ayudarme con una cuchara para evitar que la mezcla se caiga y manche toda mi sartén y mi estufa. Y cuando termino pongo la cuchara debajo y me lo llevo de nuevo al bowl. Nuevamente le pondré unas chispitas, porque como saben, si ya han visto alguno de mis videos, yo soy la que hace normalmente los postres porque soy súper dulcera. Este lo hice un poquito más grande, pero bueno, no importa.
Me gusta más o menos irlo revisando para ver que no se ha quemado, porque a nadie le gusta el sabor de un pancake quemado. Ya veo que tiene un buen color. Voy a terminar de cocinar los pancakes y ya los veo cuando los tenga todos listos. Ya terminé yo de cocinar los pancakes. Al final me salieron 7 pancakes, así que es una receta que viene muy bien para 2 personas. Incluso 3, depende cuánto comen. Las chispitas de chocolate las tenemos por abajo. Y estos pancakes se pueden decorar con lo que tú quieras. Puedes poner un poco más de chispas de chocolate por encima. Y ya habíamos compartido una receta de pancakes, pero que son así de esponjosos. Eso se los vamos a dejar la receta aquí arriba en la derecha o en la descripción del video. Como vieron, es una receta que es súper fácil y muy rápida. Esto ya me pide a gritos que lo coma. Así que hasta la próxima.